En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, este domingo, sobrante para completar el año litúrgico, pues el domingo que viene es el último del año, la Santa Iglesia nos presenta, como hemos escuchado en el Evangelio, unos versículos del capítulo 13 de San Mateo, un capítulo todo consagrado a parábolas, capítulo 13. Sabemos, son 7 parábolas, todo el capítulo consiste en 7 parábolas y algunas explicaciones de nuestro Señor de alguna de las parábolas, no de todas. 7 parábolas, todo con peso, medida y tiempo hace nuestro Señor perfectamente. Entonces, leyendo y estudiando las 7 parábolas, consultando a los comentadores, según el padre Luis Claudio Filión, dice que se refiere al reino mesiánico, pero no de igual manera, pues cada una de las parábolas nos da a conocer un nuevo aspecto de la Iglesia de Cristo. O sea, todas las parábolas comienzan diciendo, el reino de los cielos es semejante a tal cosa parecida, a tal cosa muy familiar a nosotros o conocida, como la semilla, como la levadura, etc. Entonces, sigue Luis Claudio Filión, el Padre nos permite presenciar el crecimiento y la dilatación del reino de Dios en la tierra desde su fundación hasta su gloriosa transfiguración en el cielo. Hasta ahí el Padre Filión. Luego dice una cosa muy interesante que lo toma de los antiguos, porque él no dice de dónde lo saca, pero lo presenta como dicho por los comentadores antes que él. Una cosa muy interesante que a nosotros nos da la mano, nosotros le tomamos el codo. Él dice, siguiendo los racionamientos de los exégetas anteriores, ellos los comparan, comparan cada una de las parábolas y que corresponden precisamente a una época determinada de la historia de la Iglesia. Maravilloso. Entonces nosotros después aplicamos eso a lo que sabemos después de haber vivido más de 200 y algo de años más que él, con mucha historia eclesiástica que antes no era imposible de entender. Entonces aplicamos ese concepto que él lo toma de los más antiguos. Dice que cada una de las 7 parábolas corresponde precisamente a una época determinada de la historia de la Iglesia. Entonces vemos, la parábola del sembrador corresponde al tiempo apostólico, la Iglesia de Éfeso, cuando los apóstoles y los varones apostólicos siembran la semilla, siembran el cristianismo, como dice San Pablo, se ha predicado el cristianismo en todo el Imperio Romano, en todo el mundo existente. Entonces, perfectamente cabe la primera parábola con la primera iglesia. La segunda también. La segunda es la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Pero nos quedamos con el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña, los dos. El trigo y la cizaña es el periodo de las herejías, de Esmirna, de los mártires. Porque sabemos que a partir de ahí aparecen los herejes, capitaneados sobre todo, o al menos el más importante fue Arrio, y vemos que luego surge, la primera parte entonces es la parte de el trigo, crece eso, lo que habían sembrado los apóstoles y los varones apostólicos, crece el trigo, Esmirna, mártires, da fruto como mártires, y luego aparece la cizaña, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, y que Dios aprovecha entonces la cizaña, aprovechan los herejes y las herejías para fomentar, o aparecen los escritores eclesiásticos, comenzando por, de los más famosos, San Ireneo de Lyon, hasta, podríamos decir, hasta San Alberto Magno, que también doctor de la Iglesia, de los más importantes, aunque no se han acabado los doctores. Pero bueno, entonces vemos que la tercera iglesia de la parábola de la cizaña, la iglesia de las herejías, que movió a escribir a los escritores eclesiásticos, Pérgamo. La cuarta iglesia corresponde
a la iglesia, a la parábola que leímos hoy, sobre todo la primera parte, el grano de mostaza, donde la iglesia se hace un árbol frondoso, que comenzó siendo una semilla de las más pequeñas, o la más pequeña, es un árbol frondoso, donde dice que extiende sus ramas tanto que es nido de las aves del cielo, de todos los pueblos. Entonces corresponde a la iglesia de la Edad Media, de Tiatira del Esplendor, porque son más o menos de la época del 800 a más o menos 1300, hasta la época de Bonifacio VIII, donde la iglesia crece con una magnitud que nuestro Señor la compara con un árbol frondoso, que comenzó siendo una pequeña semilla de las más pequeñas. Luego viene la quinta parábola, que es la parábola de la levadura, o sea, la parábola de la corrupción. Fermento dice que una mujer escondió en 3 medidas de harina, o sea, de trigo, hasta que todo queda fermentado. Coincide perfectamente con la iglesia que estamos nosotros viviendo, el final de la iglesia de Sardes, o sea, porque esa mujer, esa mala hembra, esa mala mujer, en la sinagoga que escondió en el trigo una medida y hizo fermentar toda la masa, la pudrió, como está ahora podrido hasta la cabeza, sobre todo la cabeza, lo que se dice la cabeza. Esa es la parábola de la levadura. Luego viene la parábola del tesoro escondido, la sexta, que coincide para nosotros con la iglesia de Filadelfia, porque dice, es semejante también el reino de los cielos a un mercader que busca perlas preciosas y hallando una de gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la compra. O sea, está escondida esa perla preciosa que es la iglesia, escondida y hay que buscarla y se encuentra, y el que la encuentra tiene que estar dispuesto a dar todo para conservarla. Bien, luego la séptima parábola también coincide, o casualidad coincide con el fin de los tiempos, porque coincide con la iglesia de la Odisea, parábola de la red barredora. Es también semejante el reino de los cielos a una red barredora que se echa en el mar y recoge peces de toda suerte. Y llena, la sacan sobre la playa, se sientan, los ángeles no se sientan, bueno, sentados, recogen los peces buenos en canastos y a los malos los tiran, no al agua, para que se pudran, los tiran. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Perfecto, coincide con la última iglesia, que es la iglesia de las naciones, la iglesia del juicio a las naciones. Mejor imposible cómo Dios hace todo perfectamente. 7 parábolas que ocupan todo el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Coincide perfectamente, como dice Filión, que lo recibió de los antiguos, que él lo desestima, dice, yo no lo sigo, dice, pero los antiguos decían que cada parábola correspondía a un tiempo histórico de la iglesia. Cuando se lo aplicamos, después de haber pasado casi todo, vemos que coincide perfectamente. Y por supuesto que se podría estudiar mucho más en profundidad, y a medida que uno lo estudia, porque ayer me parecía difícil, después ya cuando lo fui estudiando más, todo encajaba como un rompecabezas perfecto. Y entonces termina la quinta iglesia con eso, que dice, vivos, cuando vendrá, separará malos de justos, vivos. No están juntos los malos y los justos, ahora están en el infierno, las almas condenadas, y en el cielo las almas de los justos. ¿Cómo va a separarlas? Quiere decir que viene cuando están todos vivos, el juicio es para los vivos, no para los muertos. Así será la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos entre los buenos. Están mezclados. Los malos entre los buenos. Y los arrojarán al horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Maravilloso. Todo cierra. Pero no termina todo ahí, porque dentro del mismo capítulo 13, cuando nuestro Señor terminó de decir las 7 parábolas, que corresponden, decimos nosotros, a cada una de las 7 edades de la iglesia, según el Apocalipsis, nuestro Señor dice algo muy misterioso. Nuestro Señor les pregunta a los discípulos, ¿habéis entendido todo esto? ¿Habéis entendido las 7 parábolas? Respondieron, sí, Señor, hemos entendido. ¡Qué bien! Les dijo así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que
que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Buenísimo. Sabemos también, como dicen algunos comentadores, que los apóstoles, digamos que ahí no se lo pregunta San Pedro, lo dicen todo, lo dicen en colegio. ¿Entendieron? Sí, entendimos. Nuestro Señor fue muy benévolo con ellos, porque no es que entendían todo. Parece que entendían algo, y Dios le concedió que basta entender algo. Y dice, sigue diciendo, todo escriba que se hace discípulo del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Lo primero que hay que hacer, si hacemos un poco de exégesis de ese texto, bastante misterioso, nuestro Señor así pone término a las 7 parábolas. Les pregunta, ¿entendéis las parábolas? Sí, la entendemos. Bien. Nuestro Señor explica que únicamente cuando posean esta comprensión del reino, ¿entendéis? Sí. Bueno, una vez cuando entienden todo esto, una vez cuando lo entienden, el escriba ahí está recién instruido, dice. Recién vendrá a ser comparado a su dueño, al dueño de casa que es él. Muy interesante. Os vais entendiendo, traducen otros, estas enseñanzas sobre el reino de Dios. Y si vais entendiendo, mostráis ser buen discípulo de este reino. O sea, está relacionado el entender con el ser buen discípulo. El no entender con no ser discípulo, porque no les interesa, por eso. Al que no es discípulo, o que aparenta ser discípulo, que es un falso profeta, o al menos, como decían, no digo un falso profeta, al menos es uno que no le interesa, es un sacerdote, un obispo, tendría que ser, pero no le interesa otras cosas del mundo, entonces no entiende las cosas del reino de los cielos, entonces no es buen discípulo. Eso se va sacando, vamos sacando lentamente esa perla del Evangelio. Solo quienes interiormente aceptan lo que se ha proclamado, puede proceder debidamente guiándose por este conocimiento. Lo demás, si no entiende, no sabe qué va a enseñar. No sabe, por supuesto. Si no entendéis, ¿qué vas a enseñar? Dice nuestro Señor. La respuesta de los discípulos no solamente es importante para la salvación de ellos, sino para la salvación de la iglesia, porque ellos son los apóstoles. Si no entendéis, ¿qué predicaréis? Falsas esperanzas, falso evangelio. Por eso es importantísimo, por eso dicen los comentadores, la respuesta de los discípulos no solamente es importante para la salvación personal, sino para toda la iglesia. El que quiera enseñar debe estar bien instruido, dice nuestro Señor, no en las ciencias mundanas, o en la situación mundial, o en el fútbol, no, instruido en las cosas del Evangelio, dice él. ¿Entendéis todo esto? Hablando del Evangelio, ciertamente. ¿Entendéis todo esto? Sí, Señor. Bien. El que quiere enseñar debe estar bien instruido, debe haber aprendido la verdad sobre este reino, dice los comentadores. Condición sine qua non, si no enseñará cualquier cosa. La palabra escriba hace más referencia, así dicen los comentadores, al Antiguo Testamento que al Nuevo. Los escribas eran aquellos que se les confiaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, para que la expongan y la expliquen. Esos eran los escribas. Y los escribas, gran partido de los escribas, o si no casi todos los escribas, gran partido de los escribas han condenado a nuestro Señor. Lo dice claramente, me entregarán en mano de los escribas, fariseos y príncipes y sacerdotes de los judíos. Pero el escriba entonces, el verdadero escriba es a quien se le concede la verdadera y conveniente comprensión, según nuestro Señor. Luego, vemos que el título, dicen algunos, el título de escriba no aparece en el Nuevo Testamento después, ni en la literatura cristiana. El único que se puso el nombre escriba, fue un judío marrano, Balaguer, que se llamaba escriba y le cambió la B alta por la B corta y le cambió el acento para que nadie se dé cuenta. Escriba se puso y era escriba. Pero no es así. No es así, dicen los más inteligentes. No, si bien no aparece en el Nuevo Testamento, hay una sola excepción. Y el Señor la pone, creo yo, en el fin de los tiempos. Dice así. San Mateo 23, 34. Entonces, todo el Nuevo Testamento y toda la historia de la Iglesia no se usó más ese nombre para los predicadores del Evangelio. Se les llamó doctores, se los llamó apóstoles, discípulos, padres de la Iglesia, pero no escribas.
Sin embargo, nuestro Señor autoriza, porque en San Mateo 23:34 dice, por eso, le dice a los judíos, a los escribas y a todos, por eso os envío profetas, sabios y escribas, a lo último. En ese orden. A unos los mataréis, a los profetas, a otros los crucificaréis, a los sabios, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. El entendido se da cuenta de a qué me refiero. O sea que, si bien no se utilizó durante toda la historia de la Iglesia, nuestro Señor dijo que iba a enviar, Él iba a enviar. Estos escribas son enviados por Él, no son escribas que lo rechazaron. Eso está clarísimo, el texto no deja duda, porque el comentador que hablamos al principio que se le pasó esta cita, él dice, no, los escribas solamente aparecen en el Antiguo Testamento. El escriba, el título de escriba, no hay alusión en la escritura cristiana ni en el Nuevo Testamento. Se le pasó, no haber tenido buscador. Cuando uno pone escriba salen muchas referencias, todas son peyorativas para los malos escribas, pero dos, esta que leemos hoy, del fin de las 7 parábolas, y la otra que dice, vuelvo a leerlo, por eso os envío, yo, Cristo dice, os envío profetas, sabios y escribas. A uno los mataréis y los crucificaréis, y a los otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Se refiere a los apóstoles. San Mateo era uno de esos escribas, ciertamente. Pero también decimos que se refiere a los hombres que estarán en el fin de los tiempos, que van a ser escribas, doctos, discípulos, que tomen del tesoro de la iglesia las cosas nuevas, Evangelio, y las cosas viejas del Antiguo Testamento, las que nuestro Señor no abolió, sino que superó. Entonces, el docto discípulo debe ser como un padre de familia, dice el texto, que cuida de los suyos. El padre de familia cuida de los suyos. Lo compara a un padre de familia que cuida de los suyos. A los que viven en la casa, él le provee lo que necesitan y da de la manera y cómo lo necesitan. ¿Ve cómo el padre de familia se encarga de eso? Entonces dice que el discípulo tiene que encargarse de eso, que le dé lo que necesitan a sus fieles, no lo que no necesitan, no lo que los perjudica. Y dice que saca del tesoro, la mejor palabra es el arcón, no tesoro. Arcón es donde se guardan las cosas mejores de la casa, las joyas de la familia, donde se guardan las cosas mejores. Entonces él es el que toca, él es el que toma de ahí, no viene otro y toma, no, él es el que toma, dice, del arcón y saca las cosas que necesita la familia, a su tiempo y a su medida. Excepto, dicen los que saben, no habla de los alimentos. El arcón tiene cosas importantes de la familia, pero no son los alimentos, dice. No se guardaban, ahí se guardaban las joyas, las cosas importantes de la familia, los títulos, los árboles genealógicos, todas esas cosas, que son cosas importantes de la familia. Nuestro Señor lo aplica a la doctrina que hemos recibido, la fe, la doctrina que hemos recibido, está en un arcón y está escondida ahora y uno lo tiene que ir a sacar y dárselo a los fieles. Para ver un poco qué decían los padres de la iglesia, San Jerónimo dice, este discurso es propiamente para los apóstoles, dice él, a quien el Señor exige no solo el que oigan lo que él dice a los pueblos, sino que lo comprendan de manera que puedan enseñarlo a los pueblos, ciertamente. No basta con escuchar el Evangelio todos los domingos. Hay que poner interés, investigar, para que Dios nos dé la interpretación correcta para darle después ese alimento a los fieles, cosa que hoy en día no se hace. Bueno, San Agustín sigue diciendo, yo no sé si el Señor quiso en este pasaje sacar la conclusión de lo que dijo antes sobre el tesoro escondido en el campo, porque bajo el nombre de Escrituras Santas están comprendidos el Nuevo y el Antiguo Testamento. O si quiso dar a entender que debe tenerse por docto en la iglesia aquel que comprende las antiguas Escrituras explicadas por parábolas. Los doctos en la iglesia no son los que saben muchas ciencias, son los que comprenden el Evangelio y lo explican bien. Esos son los doctos para nuestro Señor. No los que saben mucho, los que estudiaron mucho. A quienes Él le dé esa posibilidad de sacar del arcón lo nuevo y lo viejo. Sigue San Agustín. O si quiere dar a entender nuestro Señor que debe tenerse por docto en la iglesia
a aquel que comprende las escrituras santas, antiguas, explicadas por parábolas, a fin de que aquel que aún habla por parábolas, todas las cosas de la Escritura reciban su cumplimiento y manifestación hasta que su pasión rompa el velo, porque nada hay oculto que no sea revelado. Y conozcamos mejor todas aquellas cosas que desde tanto tiempo están escritas de él y envueltas en parábolas, que los judíos toman a la letra y pretenden ser sabios en el reino de los cielos. Y tienen cerrado completamente ese arcón, está cerrado para los judíos, y hoy en día también está cerrado para muchos católicos que por no interesar el Evangelio y porque no buscan en el Evangelio respuestas actuales, la buscan en otro lado, entonces encuentran el error. Para terminar entonces a este pasaje, San Gregorio Magno también habla en las homilías al Evangelio, dice cortito, pero las palabras del Señor pertenecerán a la iglesia. Estos son los escribas, los que sacan de su tesoro las cosas nuevas y antiguas, cuando por sus costumbres y sus palabras predican los dos testamentos. Hasta ahí los padres de la iglesia. A este pasaje, seguimos nosotros, a este pasaje se le llama entonces, lo llaman los comentadores el alma de la predicación. El alma de la predicación está en ese versículo cortito. Que dice, ¿entendiste? Y todas estas cosas, que algunos lo extienden a todo el evangelio predicado hasta ese momento. No queremos entrar en eso, porque dice, ¿entendiste? Todas estas cosas, dice. Algunos dicen, no, son las 7 parábolas, otros dicen, no, es todo el evangelio. Queda ahí, habla de todas estas cosas. A este pasaje se lo llama el alma de la predicación, pues todo lo que significa, si no se entiende, si no se aplica uno a querer entenderlo, si no entendemos, ¿qué predicaremos? Si Dios no nos abre, no nos da la llave de ese arcón, donde están las cosas nuevas y antiguas, ¿qué predicaremos? Los apóstoles tenían más disposición que nosotros para comprender, ciertamente. Luego, pero también sabemos que en ese momento que les preguntó eso, ellos no entendían todo. El Señor le concedió que entendían. No les dijo, no, ustedes no entienden. No, le concedió. Sabemos porque después vino el Espíritu Santo y terminará de instruirlos completamente. A San Pedro, incluso hasta en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, todavía lo está instruyendo. Y ya era papa hacía años. Luego el Espíritu Santo les terminará de instruir. Entonces, lo que quiere Dios, ¿no, Señor?, es que entendáis algo y que querráis entenderlo y que busquéis la comprensión, y Él os dará la llave de ese arcón, donde se encuentran las cosas, los tesoros nuevos y antiguos. Nuevos primero y antiguos después. Primero el Evangelio. Otra cosa interesante es que responden en plural, como ya hemos visto, como cuerpo. ¿Entendéis esto? Sí, entendemos. Bien. O sea, esto se entiende como cuerpo, no uno solo, como cuerpo, muchos. Uno no lo puede agotar. Como cuerpo es la característica del cuerpo, corporativamente los discípulos. Es la comprensión de la doctrina y del plan del maestro. Todo escriba que se ha hecho discípulo, dice el Señor. Así, para San Mateo, escuchen esto, la comprensión del reino de los cielos es la característica del buen discípulo. Qué buena nota. Qué buena característica para darnos cuenta quién es el buen discípulo y quién es el malo, o quién es el mediocre, o quién es el asalariado, o quién es el lobo, o quién es el mercenario. Porque dice que para San Mateo, la comprensión del reino de los cielos, el que comprende el reino de los cielos, ese es buen discípulo. ¿Cómo nos ayuda hoy este parámetro, esta nota, en el que la mayoría de los cristianos se dejan pastorear por supuestos discípulos de nuestro Señor, que sin hacer referencia a las Sagradas Escrituras, tratan de explicar, erróneamente por supuesto, todo lo que pasa en la actualidad, tomando las cosas de la religión corrompida, como la religión conciliar, o de la situación política, o de las revelaciones privadas. En vez de ir al arcón, donde están los tesoros del Nuevo y del Antiguo Testamento, no, van a bregarse en cosas falsas. La comprensión está en el Apocalipsis, en las profecías bíblicas, o sea,
en la perla preciosa, a su vez, escondida en el tesoro, porque el tesoro es toda la escritura completa, pero en ese tesoro hay diferentes perlas, diferentes joyas. Una de esas joyas, la más importante, o una de esas joyas, son las profecías bíblicas, que son necesarias para entender el tiempo actual. Si no van al cofre, si no tienen la llave, no van a poder explicar nada. Entonces, la comprensión está en los apóstoles, la comprensión está en el Apocalipsis, en las profecías bíblicas, o sea, en una perla preciosa, en un tesoro inmenso que es la Sagrada Escritura. A su vez está la Escritura, y ahí hay muchas perlas que explican distintos momentos de la salvación, desde el principio del Génesis hasta cuando sea Dios todo en todos. Muchos siglos. 7 milenios. Entonces quedémonos con esta antorcha que alumbra el lugar oscuro, oscurísimo. Para nuestro Señor, la comprensión de su palabra y de su reino, o sea, de la iglesia y de la obra de la salvación y de su persona, es esa la característica que tienen los verdaderos discípulos. Hace notorio, es la nota que distingue los discípulos verdaderos del buen discípulo del discípulo falso, mercenario o lobo vestido con piel de oveja. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos concede esa gracia. Si la tenemos, que la cuidemos, esperemos tenerla, y si no la tenemos, que Dios nos la procure. Pero tratamos continuamente de buscar, sumergiéndonos en ese tesoro, en esa perla, buscar la perla esa, y el que busca encuentra. El que busca encuentra, dice nuestro Señor. Entonces, y eso hace entonces la comprensión de la palabra y del reino, que es la iglesia, la comprensión y su manifestación, es característica del buen discípulo. Pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de ella, que nos conceda ser buenos discípulos, que tengamos acceso a esas perlas, a esa perla, y que si la tenemos, que nos la conserve, resistiendo hasta que Dios diga, hasta que Él vuelva. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto.